sobre todo si es la versión estudiantil. La versión profesional, pues hay que pagarla, ¿no? Esa es más difícil de hackearla. Entonces, la versión estudiantil casi todos la pueden tener. O sea, siempre la estudiantil casi prácticamente la regalan. O si la piratean. Pero la profesional tiene muchos candados y es muy difícil ya, mucho más difícil poder tener acceso. Igual pasa con el AutoCAD. AutoCAD estudiantil, todo el mundo la tiene. Pero el profesional es el que tiene muchas cosas que sí utiliza disco, mucho disco, y casi la memoria de su máquina queda libre. O sea, es un software más sofisticado y más poderoso. Entonces, ese hay que pagarlo. Y es el que tiene un poco menos de limitaciones, ¿no? En cambio, el estudiantil tiene muchas restricciones, y se lo van a ver. Cuando empiezan a resolver problemas grandes, no pueden. Sin embargo, tienen la metodología, tienen el conocimiento y pueden, si se meten a la programación, ustedes mismos pueden generar su propio software en algún lenguaje de computador, que sería lo ideal. Y además, programarlo no solamente el método, sino optimizar los recursos como el método de Cholesky, meter lo que muchos ya llevaron métodos numéricos conmigo, lo que se ve, por ejemplo, cómo pasa una matriz a un vector, y en lugar de manejar la matriz simétrica completa, solamente la mitad, sin desperdiciar memoria, apuntadores, o sea, una programación fina. Si ustedes se llegan a meter a eso, pues van a notar el poderío que tiene la programación y podrán tener prácticamente ilimitado hasta que saturen su memoria de computador, pero al óptimo, ¿sí? O sea, siempre que usan la matriz completa, pues van a poder resolver problemas cuando saturen su máquina. Hay un límite, X grados de libertad. Pero si ustedes desarrollan un software así como de cirujano, optimizando todo, podrían resolver problemas no de X grados de libertad, sino de 2X grados de libertad, el doble, porque la matriz ocupa nada más la mitad, la velocidad mucho más rápida y doble tamaño de problemas. Y aún así todavía existe otra más, o sea, cuando se mete muy fuertemente a los métodos numéricos, fuertemente a la programación, aparte de conocer y dominar todo esto, o sea, porque lo que están teniendo ahorita se lo están aprendiendo, pero no lo dominan todavía. Cuando lo lleguen a dominar, o sea, ¿qué tienen? Dominio de las estructuras, del análisis estructural, el dominio de los métodos numéricos y el dominio de la programación, entonces van a ver el poderío que tiene esto, todo junto. Cuando se desarrollan todo eso, su programa, créanme que ningún programa que vendan posiblemente llegue al alcance de lo que les estoy diciendo. Los programas siempre que se venden son comerciales. Vende mucho la imagen, no el cálculo en sí. Hay muchos programas poderosos, muy fuertes, que ven a colores, las imágenes, hasta el movimiento de una estructura, ver en 3D, facilita mucha información. Pero lo que están vendiendo es la imagen, y eso chupa mucha memoria de cálculo. Entre más imágenes, entre más colores, entonces se están saturando parte de la computadora y queda muy poquito para proceso. Entonces, por eso hay muchas limitaciones. Si ustedes sacrifican, ahora, es otra recomendación que yo tengo, a veces hago o he hecho, es separar las imágenes del cálculo. Es decir, se crea una base de datos, y esa base de datos que tengo, podré yo equivocarme geométricamente en algo, tanto cargas como los elementos como están interconectados, y entonces a veces queda la incertidumbre si realmente no se me fue un error de dedo o de conceptualización en esa geometría. Entonces hago mi base de datos y entonces creo un programa que genere nada más la imagen con todo y cargas, y lo echo a correr
que es parte antes de correr el problema en sí. Y entonces veo la imagen. O sea, estoy separando la imagen y veo, no, exacto, esto es lo que yo quiero, las cosas están aquí, las cargas, todo lo veo. Es más fácil ver algún posible error que numéricamente, porque numéricamente necesito una lupa para checar número por número. En cambio, visualmente inmediatamente se ve dónde hay un problema. Y una vez que lo veo, me satisface, estoy consciente de que eso es lo que quiero resolver geométricamente. Entonces, me da mucha confianza, un 90% de confianza de que la información que estoy dando es verídica, es fidedigna. Claro que no está por demás, después de ver la imagen, volver a regresar al archivo y ver los números, como para darle una segunda o tercera supervisión, porque, por ejemplo, un área, yo puedo ver la imagen, pero las áreas pues, o las inercias de un elemento no pueden ser representadas así directamente en una imagen. ¿Por qué? Porque lo que trabajamos en las imágenes es las dimensiones del elemento, pero no los cortes o los volúmenes, no se pueden ver, solamente se ve plano. Y la inercia, que es cuarta, imagínense una dimensión cuarta, pues no la pueden ver. Entonces hay muchos datos o un moldado, entonces no se puede representar en una imagen de un edificio. Son cosas muy, muy abstractas. Ahí es donde tiene que entrar a checar perfectamente bien que las áreas, las inercias, las cargas sean las que se pretenden dar, que las unidades sean correctas. En fin, hay que tener una habilidad de encontrar posibles errores de datos antes de entrar al cálculo. Cuando ya se ve la imagen, me satisface, tengo un 90% de confianza. Entro y reviso 2, 3, 4 veces los datos que no se pueden visualizar y después de revisarlos minuciosamente, uno está consciente de que ya no hay errores, entonces viene el cálculo. Pero lo separo de las imágenes. Vuelvo a tomar la misma base de datos y entonces ahora sí viene la corrida directa del método. Entonces queda memoria toda libre para el problema y entonces puedo resolver problemas bastante grandes, o sea, separando las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa con los programas que se compran? Traen todo junto y al tener todo junto, pues es un super programa que se chupa toda la memoria o gran parte de la memoria y dejamos de los problemas. ¿Y de dónde van a coger más memoria? Ya no hay. La memoria está limitada. Todas las computadoras tienen un límite. Entonces, si usted está tomando 50% dentro de un programa hermoso, bello, con dibujos así, apantallador, no me les queda la mitad para datos para solución. En cambio, yo no, yo separo imágenes, estoy satisfecho, resuelvo y tengo siempre lo que usa el programa de la computadora, que ya no es imágenes, simplemente pura información. Y entonces, en lugar de utilizar media memoria, o sea, estoy utilizando la décima parte de la memoria en el programa y me queda el 90% de la memoria para la solución del problema, aparte de la optimización. Y hay otros métodos que al final lo vimos en métodos numéricos, los que llevaron conmigo, donde hay algo que se llama la partición de matrices. O sea, todavía se puede hacer la matriz completa grande, partirla en pequeñas matrices y resolverla por partes. Pero eso requiere de, pues obviamente, un buen algoritmo de métodos numéricos y un poco más de programación, o bastante más de programación, que es lo que yo le llamaría ya de cirujano. Es como una estereoscopía, por ejemplo, estetoscopia, ¿no? Una operación con estetoscopio, o sea, de cirujano. Ya es una programación muy, muy, muy fina que al final de cuentas da satisfacciones y poder resolver problemas muy, muy complicados de manera satisfactoria con máquinas convencionales, sin tener que utilizar una supercomputadora. Bueno, espero que me hayan entendido más o menos. Yo creo que sí me están entendiendo, porque yo siento que ahorita están dentro del aprendizaje
pero quizá parte de lo que les estoy diciendo no lo ven porque nunca lo han hecho, pero sí están viendo como dentro del aprendizaje, si alguien se sentía mucha pieza o sabelo todo, pues cuando empiezan a hablar de estas cosas se dan cuenta que es muy poquito lo que saben. Hace falta complementar otras cosas para llegar pues, a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es parte del conocimiento. Todos pasamos por ahí, no hay que desesperarse, pero sí hay que ir dominando cada una de esas cosas. Dominen cuando termine esta materia, no basta con que la pasen, sino domínenla y sigan profundizándose. O sea, muchas de estas cosas pueden seguir actualizando, leyendo, pero eso ya depende ya mucho de ustedes. Ya tienen el caminito, pueden profundizar más en esto sin tener que ir a estudiar un posgrado, o sea, simplemente dominar este tema, ¿no? Clases de programación no las llevan lo suficiente, bueno, pues tomen cursos o lean o métanse por sí solos, qué sé yo. Todo lo que acabo de mencionar es un reto que tiene que ser directamente con ustedes. Aquí ya no depende mucho ni de la institución ni del maestro, porque hay maestros buenos, hay maestros malos, hay instituciones buenas, hay instituciones malas, hay estudiantes buenos, hay estudiantes malos, pero bueno, ¿de qué depende? Depende, los programas que tenemos en el TEC pues, están bastante limitados, entonces pues poco nos conformamos con dar el programa completo. Hay mucha gente, muy malos maestros que nunca terminan ni siquiera los programas. Esa es una verdadera falla. Aparte de que los programas son muy pequeñitos. Entonces, si alguna institución diera más grande en los programas de estudio o más materias relacionadas con esto, a mí me encantaría que hubiera análisis 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 semestres. En fin, pero el tiempo está limitado y por alguna razón esto es lo que consideran que es lo que ustedes, lo único que deben de saber, pero no es lo único. Hay muchísimo más por aprender y eso depende de cada uno de nosotros, ya sea que si ven un posgrado o estudiando por sí propia cuenta, ¿sí? Ustedes nunca están limitados. O sea, el tecnológico dice, tantas materias, cumples con esto y estás titulado. ¿Ya? Lo que mis maestros son estos, les guste o no les guste, ahí está, ahí les va. Y luego ustedes escogen muchas veces las materias y las escogen a veces con el más patito, pues es culpa de ustedes. Lo buscan a un maestro más o menos consciente, bueno, pues también es responsabilidad de ustedes el aprobar esa materia. En fin, todos tenemos culpa en un momento dado en el aprendizaje. Tanto los estudiantes también tienen culpa, porque o no estudian, o se van por el lado más fácil buscando maestros fáciles, o metiéndose a instituciones más simples de las que podrían darles más cosas. Pero bueno, dejemos eso por aparte. Estamos en la 3D. Y entonces en el 3D tenemos que conceptualizar, o antes de entrar así de lleno, pues hace falta matemática para 3D, es obvio. Entonces hay que regresar a la geometría analítica que ustedes llevaron plana y del espacio. Entonces, también llevaron álgebra vectorial, aquí tiene que ver mucho con los vectores también, y no tengo por qué repasarles todo eso, sin embargo, creo que es necesario hacer un vistazo rápido, no les voy a enseñar, nada más recordar algunos puntos necesarios que aquí necesitamos. Si no los dieran, muchas veces si hay lagunas, pues se siguen quedando con ese problema. Entonces voy a dar un breve repaso, no las materias, sino un breve de los conceptos que yo necesito para aplicar aquí. La primera, bueno, las coordenadas cartesianas en octantes, o sea, octantes, porque acuérdense que en el plano son cuadrantes y en el espacio son octantes, hay 8. Entonces tenemos 3 ejes y dentro de los 3 ejes hay 8 octantes que hacen el problema completo. Entonces entramos a X, Y y Z. Normalmente hay que poner los ejes en la forma de la regla de la mano derecha, que son movimientos levógiros que ustedes llevaron en mecánica.
las materias de mecánica que se estudian en ingeniería civil, hay que tomarlas en cuenta, las direcciones X, Y, Z de la forma apropiada y empezar a poner las coordenadas. Cada coordenada de estas está en el espacio y tratar de imaginar, porque aquí, sobre todo en línea, porque en vivo yo les puedo decir, o sea, una maqueta o está en 3D. Cuando representamos en el pizarrón o bien en línea, como lo estamos haciendo hoy, pues la tercera dimensión pues, no existe. Todo está en un plano. Entonces tiene que tener mucha imaginación en la 3D. Por eso es un poco más abstracto. Pensar en 3D se requiere mucha imaginación. Entonces, hay muchas maneras también que tengo que recordarles. El cambio entre las coordenadas octantes y las coordenadas esféricas. Acuérdense que en el espacio hay coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas elípticas, coordenadas bipolares, por ejemplo, en el espacio. Hay muchos otros tipos de coordenadas que se manejan tanto en el plano como en el espacio. Entonces hay que tener cierto dominio para hacer estos cambios, sobre todo cuando se trata de hacer simulación. Las estructuras también es parte de la simulación. ¿Por qué hablo de simulación? Porque siempre que hacemos un proyecto, estamos simulando. No existe. Lo vamos a crear apenas. Algo que es real, por ejemplo, ustedes van al tecnológico y le sacan fotos, pues están tomando imágenes de algo real. Ahí está. Pero ¿qué pasa cuando no estaba el tecnológico? Lo hacen en planos, lo hacen en caricaturas, en fin, todo eso es imaginario y están simulando que ahí hay un tecnológico, pero en realidad no lo está, porque no está construido, lo están proyectando. Entonces, todos los problemas de ingeniería civil que vamos a hacer son simulaciones. Este análisis estructural que estamos viendo es una simulación de algo que no existe, todavía no está. Los problemas que les dejo no están. Algún día se podrán construir. Por ejemplo, les puse una losa de tarea, pues no existe, no hay. Yo les dije, es un cuarto, imagínense un cuarto, pues están imaginando. ¿Y qué carga le vamos a poner? ¿Qué sé yo? Bueno, es pura imaginación, no existe. En cambio, usted está entrando en su cuarto y le toma una foto a su techo, pues ahí está, eso es real. Entonces, no es lo mismo proyectar algo. Es más, ¿quién nos va a contratar para sacar fotos de algo real? Pues sería un fotógrafo. Como ingenieros, vamos a construir y lo que construimos no existe. Y lo que no existe, primero se simula y después se ve físicamente. O sea, ¿qué es la simulación? Sale de la mente, es abstracto, se planta en planos, se calcula con matemática que sigue siendo abstracta, se le da el visto bueno y todo eso. Y una vez que ya está, ahora sí se empieza a ejecutar la obra. O sea, de lo mental y la talacha del trabajo matemático que se tiene pasa a empezar a verse la obra. Y entonces de lo inexistente pasa a la existencia. Y entonces va a ver ese edificio tal como se lo imaginaron. Es fantástico, ¿no? O sea, ustedes lo que conceptualizaron, lo que imaginaron, ahora sí lo pueden ver después de terminada la obra. Hay bueno, yo llevé griego y latín cuando yo estudié en la preparatoria, que ahora no se ve. Y ahorita me vino a la mente rápido, hay algo que se dice en latín muy, muy hermoso, por cierto es un idioma que ya no se usa, pero en la ciencia siempre se usó, sobre todo en botánica, en medicina y en todo lo que era ciencia pura, se usaba mucho el latín. Entonces, para la ingeniería civil hay algo interesante que yo les podría decir. Hay un lema, o cómo se lee, un dicho, que en latín dice, et finis corona opus. No sé si alguien lo entendió. El latín es nuestra lengua madre, todos somos español, nace de latín, el italiano nace de latín, el francés nace de latín, el portugués nace de latín, por eso somos latinos. Y entonces, et finis corona, pues ¿no le suena algo? ¿A alguien le suena algo? No, 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 et finis corona, pues. Hay palabras Como que que suenan. terminó, como que terminó.
algo así, porque Finnish, por ahí más o menos como el inglés. Sí, no, el inglés, ese no es inglés, es latín. O sea, el inglés también tiene latín, muy poco, Ajá, menos que porque nosotros. suena similar, pues. Sí, sí, vaya, pero no, lo que acaba de decir, si ustedes saben griego y latín, se van a dar cuenta que Finnish en inglés, dice del inglés, no, del latín pasó al inglés. O sea, el origen es latín y efectivamente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, congratulations pues es latín, o por ejemplo, application es latín. O sea, muchas palabras que riman del inglés al español no suenan, ay, pues, como que es casualidad, no, es de latín. Latín en español, latín en inglés. Cambia la pronunciación, pero no es inglés puro, el inglés tiene muchas palabras latinas y nosotros que en español tenemos 80-90% de latín, una parte de griego también. Sí. Toro es griego, pero finiquitar pues viene de latín, es de fin, de finito, finito que tiene límite, infinito es ilimitado, eso viene de latín. Y así, o sea, nosotros tenemos un 80, 90, 85% de latín y tal vez el resto de griego, e incluso, no sé si sabían, pero es interesante porque este país, antes de la conquista, hay que tomar en cuenta que era mexica, azteca. Es decir, el idioma que había 60 y tantos, 70 y tantos idiomas, pero el que dominaba era el náhuatl. Y por eso, o el maya, en la parte sur del país, la parte centro era el mexica o el náhuatl. Mexica y náhuatl es lo mismo. O lo que se dice es más, nosotros tenemos que hablar mexicano. Mexicano es eso, el náhuatl. Y los de Mérida, pues tendrían que hablar maya hacia el sur. Aparte estaban los incas, las tres grandes culturas en toda América. Había mucho más, pero las más grandes eran las tres. Entonces, del náhuatl, cuando llegan los españoles, pues se encuentran un montón de animales y un montón de aquí que ellos nunca habían visto. Y entonces, ¿qué hacen? Importan. ¿Cómo le iban a llamar? Pues como lo decían los mexicanos. Entonces, muchas palabras las adopta el español. Y hoy en día, pues lo que hablamos es español, que tiene raíces griegas y latinas, y actualmente también náhuatl, porque el náhuatl aportó muchas palabras al español. No sé si lo sabían. Sí. Por ejemplo, chocolate. Chocolate es xocotl. O sea, quiere decir, es chocolate. Así le llamaban los nahuas, ¿no? Los aztecas. Y los españoles la adoptan. Como no, parece muy difícil pronunciar la tele. Si tengo un amigo español, digan que diga Popocatépetl. Es complicadísimo para ellos. Todo lo que tengan no lo pueden pronunciar. Les lleva mucho tiempo poder hacerlo. No existe. En el español de España no existe. Aquí para nosotros es muy normal porque pues, aquí nacimos y lo estamos pronunciando desde niños. Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Citlaltépetl, qué sé yo, todo lo que tenga TL, nosotros lo pronunciamos perfectamente bien, en español no puede, le lleva tiempo hacerlo. Taxi, dicen taxi, la X no la pone como nosotros, taxi. Taxi. Por eso dicen México, porque debería decir México, es la palabra correcta, en náhuatl, México. Nosotros como mexicanos podemos decir, o los gringos, México, porque la X se pronuncia como México. Sí, México también es una buena pronunciación, porque es la X, pero el español dice México, la X la pronuncia como J, ¿sí? O se la come, no la usan. Bueno, pero ya me salí por la tangente. Estoy hablando del lenguaje, ¿no? Bueno, ahora en 3D, para revisar el punto, tenemos que hacer el cambio
entre una coordenada octante a una coordenada esférica. Como yo les decía, hay que hacer simulaciones. Por ahí empecé, que luego me desvío un poco en lo que estoy platicando. Es tan amplio este tema que a veces es muy fácil divagar, pero es necesario. A mí me toca dar clases de simulación en ingeniería industrial, entonces, y en civil no la tenemos, desgraciadamente. Es una materia que sería fantástico que los civiles tuvieran esa materia de robótica y simulación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el robot no es cosa del futuro, es cosa del presente. Y en España ya existen robots que arman, o sea, la robótica se está utilizando para armar una viga o una columna. Se la diseñan y el armado de concreto, el acero, antes de colar, lo hace un robot. Entonces, o lo sueldan con electrosoldadura. Y entonces tienen las varillas y el robot maneja uno hace el programa y le dice uno cómo va el armado y el robot lo arma. Ya no lo hace un albañil y lo hace bastante rápido y además con muchísima precisión. A un albañil no le pueden decir, ponme 2 estribos a 12 centímetros. Los siguientes 3, házmelos a 15 centímetros. Los que siguen, házmelos a 18 centímetros y terminamos haciendo 22. El resto, pues, se hace bolas y con trabajos puede medir una sola medida, pues, ¿cómo lo va a hacer para muchas medidas? Que en la cálculo así lo queda. Entonces, por eso en la práctica uno pone una constante para que el albañil no se equivoque y lo haga. Y aún así se equivoque. Entonces, un robot no tiene ese problema. Un robot, lo que dé el cálculo, lo ejecuta a la perfección. No importa que le den, cada estribo está a diferente medida, lo va a poner exactamente como lo está diciendo el resultado. Entonces, en las varillas, el doblaje no lo hace a mano, tiene mecanismos que hace el doblado y luego lo electrosolda, o electrosuelda, que es la palabra correcta, va electrosoldando y termina la columna del tamaño que sea. Son como robots de los que arman carros muy grandes, y se hace la columna, pasa al otro lado, el cimbra también lo genera un robot, y luego se hace el colado tiene las tolvas por arriba, las mangueras y directamente cae, y el vibrado a lo mejor si lo hace una persona, todavía, y ya, se queda fraguando el concreto, y un prefabricado, un preesforzado, que es otra de las cosas que tenemos en civil. No hay una materia que lleven en civil, en el tecnológico, que diga los preesforzados o postensados. Es una nueva no es nueva, pues eso ya tiene como más de 50 años que se está usando, y en los tecnólogos no lo tenemos. La materia de preesforzado o postensado, el concreto, que es, ya no quiero seguir hablando, pero hay muchas cosas que no llevan, ¿no? Yo lo llevé en mi licenciatura, pues, imagínense. Y aquí, muchos años después, todavía el TEC no lo tiene. Pero bueno, en fin, la simulación es matemática. Entonces, ¿por qué pasar de un sistema octante a esférico? Por una explosión o una implosión es más fácil trabajarla en coordenadas esféricas que en coordenadas octantes. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes quisieran diseñar una losa circular? Pues no sería lo más apropiado calcularla en coordenadas cartesianas. Sería mejor en coordenadas polares, en el plano. Pero si ustedes tuvieran una esfera, imagínense un contenedor de Pemex, de los que contienen gasolina. Si han visto plantas de Pemex, como la que tenemos aquí en Santiago, Miahuatlán, si pasan a la orilla van a ver unos contenedores esféricos. Es una estructura. Entonces, ¿cómo calcular una estructura esférica? Pues, no voy a trabajar en octantes, lo voy a trabajar en esferas, esféricas. En fin, entonces hay que utilizar las coordenadas apropiadas para lo que yo quiero diseñar. Entonces, si ustedes en algún momento dado y tuvieran que realizar una estructura un poco redonda, como una geoda, un domo, por ejemplo, está en 3D, y entonces eso representa
muy parecido a una parte de una esfera, es mucho mejor trabajarla en coordenadas esféricas que trabajar en coordenadas octantes, pero mucho más fácil. O, por ejemplo, imagínense un edificio, un prisma rectangular hacia arriba, con cajones. ¿Qué pasa si ustedes tienen una forma de cilindro? O sea, hacer edificios circulares que son antisísmicos, y sobre todo en México es donde tenemos más sismos. Entonces, ¿cómo diseñar un edificio que tiene una altura, pero la base es circular? Entonces ahí se trabajarían con coordenadas cilíndricas. Sí, el octante se pasa a cilindros. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que no todas las coordenadas que nosotros manejamos en octantes son las ideales. Para eso existe precisamente esos cambios. Y en un momento dado, a veces es necesario tenerlos, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, quiero regresar y recordarles un poco de esto para cómo hacer un cambio del sistema octante al sistema esférico. Bueno, nosotros podemos tener el sistema octante, que sería, siempre lo manejamos de esta manera. Ahí está, llamémosle X, Y Z. Entonces, esos son los sistemas de referencia en octantes. ¿Por qué le llamo octantes? Porque hay 8. ¿Sí? Acá atrás sigue el negativo. Acá está el negativo y acá está el negativo. Y entonces, ¿qué está pasando? En la parte de arriba, ustedes ven como hay 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y abajo hay otros 4, son 8, entonces se llaman octantes. ¿Sí? Entonces, aquí representar un punto en el espacio quiere decir suponer más o menos la esquina de su cuarto. Cuando ustedes están trabajando, ven una esquina hacia abajo en el suelo y verán que es el suelo, el piso, un muro y otro muro. Entonces, eso está representando un octante. Cuando ustedes están viendo esa esquina, están en uno de esos octantes. A uno le llaman X, a otro le llaman Y, y a otro le llaman Z. Entonces, esto es el piso. Estos son un muro de la derecha y este es el muro de la izquierda. Ahí está la tercera dimensión y están en uno de esos octantes. ¿Cómo puedo representar un punto? Pues ya lo han visto. Primero caminamos cierta distancia X. Ahí está. Y después caminamos en la dirección Y. Si yo estoy, o sea, cierta distancia, y yo llegué acá, entonces, ¿a qué equivale esto? A caminar en la dirección X y después dirigirme en la dirección Y, que esta es paralela a esta, la distancia esta es la misma. Entonces ya estoy en un punto ahí. Ustedes están parados ahí están viendo la esquina de su casa, y ustedes están aquí, en sus pies. Pero su cabeza no está ahí, su cabeza está arriba. Y entonces empiezan a caminar hacia arriba y hacer ciertas mediciones. Y ahí está el punto de su cabeza o su ojo. Entonces, ¿qué pasa? Sus pies están aquí, su ojo está aquí. Es la tercera dimensión. Aquí los pies están en el plano del piso. Es 2D. Pero su ojo ya está en el espacio. Ahí arriba. O también sus pies están en el espacio, pero con una Z cero. ¿Sí? O sea, al ser cero se anuló, pues estamos en el plano. Pero con Y, este tiene un punto X, Y, Z. X, Y y Z. Ya tiene las 3 medidas, 3 dimensiones, y ninguna es cero. Entonces aquí tenemos la cantidad de X, la cantidad de Y, la cantidad de Z. Bueno, ¿cómo la represento? Eso ya lo vieron. Ustedes en alguna materia de matemáticas, solo estoy recordando que de este punto, que es el origen, a este punto se genera una recta. Y esa recta pues, está en el espacio. Hay una distancia entre el origen y eso. A esto vamos a poner una R, que sería el radio de una esfera. O sea, este punto, X, Y y Z, que tiene coordenadas octantes, la puedo representar dentro de una esfera. Ustedes se pueden imaginar que esto pase en una esfera que tenga un radio R,
de ese punto se genera una esfera con un radio R. Y ese punto pertenece también a una esfera. ¿Cómo lo puedo pasar al esférico? Bueno, la esfera se supone que tenemos otras mediciones. Lo voy a hacer más alto para que se pueda apreciar. Lo voy a amplificar. Esto lo voy a hacer más grande para que lo puedan apreciar. Porque como están en video, muchas veces no ven. Vamos a hacerlo más para que sí. Ahí está. Es un poco más grande. Ahí tenemos nuestro punto X, Y, Z, y tenemos el radio que pasa por ahí. Esto está en 3D. O sea, usted lo ve en un plano, pero está en 3D. Este le llamo un radio. Y ese es el punto que yo quiero transformar en coordenadas octantes esféricas. Entonces, este punto que está acá, si usted lo está viendo en 3D, o sea, imagínense que su ojo vea en la esquina del cuarto de su casa, una esquina, y entonces su ojo, al origen, pues hay una recta, ese es el radio. Imagínense ahí pasando la esfera. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Para empezar, se acostumbra que la proyección de esta línea hacia abajo sería esta. Esta es la proyección. Ese radio de su ojo a la esquina, proyectenla hacia el suelo y les da una raya. Esa línea, aquí normalmente le llamamos ángulo Z. Y fíjate cómo digo. Z, siempre corrijo a los estudiantes porque no sé por qué o a quién se le ha ocurrido llamarle teta. Esa palabra no existe en griego. Es más, si lo pronuncia así como teta, lo que es teta, que todo el mundo sabe que es una teta, ¿no? Para animales o para los seres humanos. No lo quiero, bueno, ya ustedes lo saben. Teta viene del latín, ni siquiera es griego. Y esas son letras griegas. Entonces, como en letra griega se va a pronunciar en latín, no puede ser. Se llama zeta, zeta, ¿sí? Como si fuera un español, ¿sí? ¿Sí? Zeta, la C. Nosotros pronunciamos como C, zeta. En español mexicano diríamos zeta. En español de España es zeta. Así es como se pronuncia. En inglés sería esto. Por eso, en inglés se pronuncia como ¿sí? Z. Creo que, no sé si me están explicando bien, pero esta es una Z, no teta. Esto no. Entonces, Z. No que se les olvide. Una Z. Nunca digan teta. Pues ya estamos acostumbrados. Pero vayan a otro país y les da risa. Es una Z. Bueno, entonces, el ángulo Z, que pasa de aquí para acá, es la proyección del eje X hacia la proyección de esta línea R, que está dentro de esa esfera. Y después tenemos otro ángulo más, para poder ubicarlo perfectamente. Es el ángulo que hay aquí proyectado acá abajo. Y luego tenemos un ángulo de elevación o de depresión. Eso tenemos que ponerse de acuerdo. Llamémosle alfa al ángulo de elevación o de depresión. ¿Cuál es la elevación? De esta proyección de aquí hasta acá arriba. Ese sería el ángulo alfa de elevación, porque lo estamos elevando. O el de depresión, que sería exactamente del eje Z, ahora sí es Z hacia abajo. Y aquí puedo poner alfa. Entonces, ese es el ángulo de depresión y el otro es el ángulo de elevación. La suma del ángulo de elevación y del ángulo de depresión nos da 90 grados, siempre. Pero yo les pregunto, ¿no da lo mismo meter ángulo de elevación y el ángulo de depresión? ¿Ustedes cómo lo llevaron? ¿Como ángulo de elevación o como ángulo de depresión? Porque lo que yo demuestre ahorita no va a ser igual si lo hago de la otra manera. Siempre tenemos una referencia. ¿Cuál quieren? ¿El de elevación
o el de depresión. Elevación. Nos dijo elevación. ¿Quiénes más Elevación. quieren? A ver, enciendan su imagen los que quieran elevación. Uno. Enciendan. Elevación. ¿Nada más uno? ¿Nadie más quiere elevación? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, uno como que quiere entrar y no. Pero nada más para hacer la encuesta rápido. Uno. A ver, abran. Es más, ya se salieron cantidad de gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Así está la mayoría. Bueno, según esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quieren elevación. Están la mitad y mitad. ¿Qué hago? ¿Lo decido yo? Pero vuelvan a votar los que quieran elevación. Si quieren que dominar, abran su imagen. Elevación. Si pierden, se va a depresión. Va de nuevo, cuento. El que está dentro ahorita, cuenta. No se quiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues creo que ya ganaron. Elevación. Vamos, ya cierren su imagen. Elevación. Elevación sería el de abajo, de aquí para acá, siempre es alfa. Entonces, las cosas van a cambiar. Bueno, todos ya deben estar recordando. ¿Qué pasa si esta recta, esta distancia R, que pertenece a eso, la proyecto aquí? Pues esto me daría un triángulo aquí. Este es el suelo. Este es el punto, el origen. Este es el origen. Sí. O sea, vamos a llamarle O, origen. Esto vamos a llamarle A. Y esto vamos a llamarle P, el punto P. Entonces, O, A y P. Ahí está. Entonces, este ángulo que está acá es alfa. ¿Sí? Si yo lo proyecto, este es R. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esto qué es? Esto es X. Perdón. No, esta es esta línea, que sería, llamámosle, un auxiliar. Q, por ejemplo. Este sería Q. O A sería la letra Q, por ejemplo. Pero, ¿qué cosa es esta distancia de aquí para acá? Si ven, esa Q. Bueno, ahorita vamos a dejarlo así. Esta que está acá, de aquí para arriba, A, P, pues esa sí es Z. Sí, pero ven, de aquí para acá, pues es la Z. Está proyectando. Ahí lo ven, esa sí es Z. Entonces es Z. Entonces yo puedo saber cuánto vale Z aquí. Entonces R seno de alfa. ¿Están de acuerdo? ¿No? R seno de alfa. ¿Y cuánto vale Q? Q vale R coseno de alfa. Entonces ya tengo el valor de Z y tengo el valor de Q. Pero esta Q que está acá abajo, ahora sí ya me puedo ir al plano de abajo. Observen qué pasa. Este es A, este le voy a poner B. Es el punto B. ¿Qué pasa si ahora grafico este O, B, A? ¿Qué tengo? Tengo esto. Es O, este es B, y este es la A, y este es el ángulo Z. Ahí lo ven. O, B, A, y aquí está el ángulo recto. Ya sacando este plano, aquí está en isométrico, pero ahí está. Y este Q es este. Y si Q, bueno, ahí lo tienen. ¿Qué cosa es esto? Esto es X y este es Y.
La distancia de aquí para acá pues, es Y. La distancia de A a B pues, es la X. Entonces aquí observamos por trigonometría que X vendría siendo Q, es la hipotenusa, por el coseno de θ. Y la Y sería Q por el seno de θ. Pero resulta que Q es R coseno de θ, de alfa, coseno de θ. Y aquí R coseno de alfa por el seno de θ. ¿Qué concluí? ¿O qué concluimos? Que las coordenadas X es igual a R coseno de alfa coseno de θ. Y es igual a R coseno de alfa seno de θ. Y Z es igual a R seno de alfa. Y entonces ahí pueden observar cómo cambiar las coordenadas octantes o polar o esféricas octantes. Es su equivalente. Y por si alguien tuviese dudas, bueno, lo estoy haciendo en grande para que lo puedan ver. Esto ya lo vieron, nada más están repasando. Y vean lo interesante de esto. Porque si alguien tiene duda de que es una esfera, esto, sé que es una esfera, vean la cuadra X, Y, Z. Tiene la relación de las coordenadas esféricas a las coordenadas octantes y viceversa. Vamos a sacar una de la otra. Ahora, les voy a demostrar, incluso en geometría analítica, es una demostración de la ecuación de la esfera. Muy fácil. No es tanto borrar esto. ¿Ya lo tienen? Ahora, eso está relacionado al ángulo de elevación. Si yo pongo el de presión, eso cambia. Pero entonces ya sería de presión. Y tendría que cambiar la imagen. Y cambia eso. Entonces, ustedes cogieron el de elevación. Ahí está. ¿Ya puedo borrar estos ángulos? Porque voy a hacer talacha. Ya no. Como trato de hacer las letras grandes para que lo vean, ya se me acabó el pizarrón. ¿Ya puedo borrar esto? Dígame quién no tiene esta gráfica. A la una, a las dos y a las tres. Dígame quién no tiene esta. A la una, a las dos y a las tres. Entonces puedo borrarla. Ahí está. Vean, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado cada uno de esos? ¿Están de acuerdo que X cuadrada va a ser, por ejemplo, aquí? Aquí ustedes pueden ver que tengo que aplicar, bueno, puedo poner R cuadrada coseno cuadrado de alfa coseno cuadrado de z, y cuadrada es igual a R cuadrada coseno cuadrado de alfa seno cuadrado de z, y z cuadrada pues va a ser igual a R cuadrada seno cuadrado de alfa. ¿Están de acuerdo? Pues lo del cuadrado. ¿Qué pasa si yo sumo esta parte de aquí? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de estos. Y como tiene R cuadrada, pues yo puedo factorizar R cuadrada que multiplica al coseno cuadrado de alfa coseno cuadrado de Z más coseno cuadrado de alfa seno cuadrado de Z más el seno cuadrado de alfa. Ahí está. Es lo mismo. Entonces el lado izquierdo es igual al lado derecho. Ahora aquí, esta parte de aquí, esto que está acá, yo observo que puedo factorizar algunos de ellos. Por ejemplo,
Por ejemplo, aquí está coseno de alfa. ¿Qué pasa si factorizo el coseno de alfa? Aquí me queda R. Voy a poner un paréntesis con un corchete grandote. Un coseno cuadrado de alfa que multiplica a coseno cuadrado de zeta. Y aquí tengo otro coseno más seno cuadrado de zeta más el seno cuadrado de alfa. ¿Están o no de acuerdo? Aquí está. Coseno de alfa, coseno cuadrado de zeta, aquí lo tienen. Y por tiene este otro. Coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado. ¿Pero qué pasó? Esta es una identidad. ¿Cuánto es la suma de trigonometría? Una identidad. Seno cuadrado de zeta más coseno cuadrado de zeta da 1. 1 que multiplica esto, pues se queda así. 1 por esto, pues es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y vean, son los mismos ángulos. ¿Y esto qué es? Otra vez, alfa, y esto me da 1. Es decir, esto es igual a R. La parte izquierda es igual a R. Y además es R cuadrado. ¿Está? Es R cuadrado, R cuadrado. ¿Y qué encontré? ¿No es la ecuación de la esfera? Ya nos la llevaron en geometría analítica. ¿Cierto o no? La ecuación de la esfera. ¿Y qué pasa si la z la desaparece? Pues es la ecuación del círculo. Pues ahí está demostrado, ¿no? Entonces, aquí demostré varias cosas. Estoy demostrando cómo pasar de coordenadas octantes a esféricas. Estoy demostrando que esto es la esfera. Y también estoy demostrando que la tercera dimensión contiene a la segunda. Ahí está, el círculo. ¿Sí? ¿Ya lo ve? Entonces, esfera, porque está en tercera dimensión. Si le quito una dimensión, en automático se convierte en un círculo. En el plano XZ, círculo en el plano YZ, o círculo en el plano XY. Ya lo tiene. Entonces, todo lo que estoy diciendo es mentira. La dimensión que está arriba contiene las dimensiones que están abajo, siempre. Igualmente, le quitamos 2 dimensiones y ¿qué tiene? X igual a R cuadrado. O sea que raíz cuadrada, la X es igual a R. Una línea. X igual a R, pues es la línea. No hay otra. Entonces, ven cómo le quito dimensiones. Esta contiene la 2 y tiene la 1. Le quitamos todo, pues se hace 0. Entonces R tiene que ser 0. Y si para que R sea 0 es un punto, desaparece y está. Entonces ya estoy en la dimensión 0. Entonces contiene la dimensión 3, la 2, la 1 y la 0, ahí está. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Mañana continuamos, pero esto ya lo están recordando nuevamente, ya está demostrado que son coordenadas esféricas, para que puedan tener la relación entre uno y otro. A veces hay que trabajar en esféricas, a veces las trabajamos en coordenadas octantes. Bueno, mañana continuamos, voy dando la introducción y después ya lo aplicamos. También tenemos que tomar en cuenta que la longitud R, precisamente, si yo quiero saber R, pues tengo que sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esto les da R. Y entonces, ¿esto qué es? Es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? La distancia entre los puntos es R. Entre este punto y el origen es lo que le da la distancia. ¿Qué pasa si esto fuera una barra? La proyección en X, la proyección Y y la proyección en Z al cuadrado cada una de ellas y en raíz cuadrada, pues sería la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer este repaso. Aquí está de nuevo, de aquí sale la longitud de una barra, va a ser esto. Exactamente. Bueno, aquí la dejamos por el momento. Si tienen alguna pregunta. Inge, tengo una pregunta con la tarea de la losa. Bueno, la tarea de la losa ya es tarea. A ver, si es rápido, pregunte. Nada más era sobre el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, póngalo unitario, no hay problema. Ahorita, la carga póngale
1 tonelada por metro cuadrado, porque no les di la carga. Les di la distancia, creo que era 3x4, algo así. Sí, 3x4. Los módulos, y pónganle áreas unitarias, inercias unitarias, módulo AC unitario, para no meterse en problemas, porque lo pueden poner, pero pónganlo uno. Y la carga 1 tonelada por metro cuadrado. Ya con eso pueden sacarlo. Ok. Sí, está bien. Es una buena observación, que no se los dé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dijo que para el lunes o para cuándo? El viernes. Este viernes. Ya para el lunes tienen otra tarea. ¿En qué? ¿Y el Sí. módulo de cortante? Unitario, también unitario. ¿Entonces todo va a ser unitario? Sí. J unitaria, también en el momento de iniciar por la unitario. Se lo podemos hacer, pero ¿cuál es el módulo de cortante? Pues hay que hacer la prueba de concreto. O buscar en tablas. O nos vamos concreto. ¿Qué pasa si tengo un plástico o tengo un... o incluso puede ser una parrilla de acero, ¿no? Se supone que esto no, esto es concreto, pero ¿alguien de ustedes sabe cuál es el módulo en las... hicieron la... estoy segurísimo que cuando llevan resistencia de materiales en el laboratorio, posiblemente calculan el módulo de elasticidad de un cilindro, pero calcularon el módulo de cortante del cilindro. ¿Lo calcularon? No. No, profe. Ya lo sabía que no. Entonces no lo tenemos. Bueno, sí hay, pero hay que buscarlo. Yo no me acuerdo. Hay que buscarlo en tablas o hacerlo prueba en el laboratorio. Póngale uno. Ya. No, nadie se va... No va a pasar nada. Póngale uno. Lo que a mí me interesa es la talacha. ¿Sí? Si van al laboratorio, lo que les dé, pues eso lo ponen. Y las nervaduras que son de 10 por 25, pues de ahí tienen el área y de ahí sacan la inercia natural y la polar también. La inercia polar, precisamente, también la pueden sacar, que es la J. Pues lo que les dé, lo meten y listo. Eso para mí no tiene importancia. Sería cosa de hacer la prueba. Sí, a mí lo que me interesa es la parte metodológica y numérica. Entonces póngale 1, área, inercia polar, módulo de elasticidad y módulo de cortante, 1. No se metan en problemas y resuelvan. Y 1 tonelada por metro cuadrado de carga. Ya, con eso. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana, que nos pasamos 12 minutos. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Luego, profe. De mañana. Hasta luego.